Madre, así suena Nickel desde su disco Gargoland. Momento de la historia en Suena Tremendo, momento de presentar la columna del profesor Alberto Márquez. La historia es larga. Y no se puede hacer zapping. Die Partei wird für alle Zukunft die politische Führungsauslese des deutschen Volkes sein. There is one hell of a lot of difference in fighting in the rain and going to war in Vietnam. That I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. You turn if you want to. El día que el mundo contuvo su aliento. The ladies not for turning. La historia en anécdotas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Con el profesor Alberto Márquez. Sugerente, impactante titular trajo el profesor Márquez para su columna del día de hoy. El día que Mussolini odió a Hitler. ¿Cuál fue ese día? ¿Por qué lo odió? ¿Tuvo que ver con un asunto de polleras, quizás? Quizás no. Eso es lo que nos va a contar el profesor Alberto Márquez. Márquez, buen día para usted. Buenos días para todos, mojado pero contento de estar acá. Sí, realmente es un episodio que la avalancha que fue todo lo vinculado con la Segunda Guerra Mundial ha sepultado en el olvido. Pero el asesinato del canciller Engelbert Dollfuss de Austria el 24-25 de julio de 1934 es uno de los grandes episodios que pudo haber de alguna manera llevado a Italia, a la Italia de la época de Benito Mussolini, al bando de los aliados. ¿Te das cuenta? Porque este canciller austríaco fue asesinado por nazis austríacos. Con apoyo moral y de otro tipo de parte del gobierno alemán. Claro. Estamos hablando de julio del 34, recién instalados y recién hecha la purga de los cuchillos largos. Claro. Cosa que a Mussolini no le había gustado mucho, inclusive acá en un libro que tengo muy bueno de Dennis McSmith. ¿No le había gustado la purga que había hecho? Le pareció excesivamente brutal. Mientras que Stalin quedó contentísimo y dice, esa es la forma de tratar a los que están en contra. ¿Y Hitler es un discípulo de Mussolini, de alguna forma? De alguna manera, y de Stalin. Sí, señor, y lo admiró mucho a Mussolini hasta que se rompió el equilibrio por la fuerza que Alemania va a desarrollar y por la audacia de los movimientos alemanes. Y la tragedia de Mussolini y su peor error que cometió es pretender emular a Hitler, mantenerse a la par. Cuando el tema es el siguiente, la pequeña Austria... Le decían a Mussolini en italiano, no se tire un gazzo más grande que su cola. Exactamente, muy bien. No se las tire de grande porque le puede ir mal. Ahí está, esa es la traducción. Bueno, está. No, pero el tema es que Austria había quedado después del Tratado de Saint-Germain, el equivalente a Versalles, que destruye el Imperio Austrohúngaro en uno de los peores errores que había en la historia, ¿no? Había quedado muy sola, tenía 7 millones de habitantes, había quedado envuelta en reyertas internas, revoluciones. En el año 27 había habido un intento revolucionario promovido por la Unión Soviética, brutal, había habido que sacar al ejército a la calle, había hambre y todo. Y en ese momento, en el año 32, se decide elegir a Engelbert Dollfuss, que era un católico patriota, no partidario de los nazis, no partidario de la anexión a la gran Alemania, Großdeutschland, que era lo que se veía venir. Él provenía de la social cristianismo, ¿no? Social cristianismo, y obtiene una amistad y un apoyo sin precedentes para ningún hombre de Estado europeo de parte de Mussolini y de Italia. ¿Y por qué Mussolini simpatizaba con este social cristiano? Y Mussolini había combatido en la guerra del 15-18. Italia había combatido contra quienes, contra los austrohúngaros y contra los alemanes, y no tenía ningún interés Mussolini en que una gran Alemania llegara hasta el paso del Brennero, hasta la misma frontera con Italia. Quería mantener a Austria independiente, Mussolini. Exactamente, pero hay que decirlo
que no recibió prácticamente ningún apoyo de las potencias occidentales. Francia porque estaba un poco asustada y otra guerra más. Inglaterra porque había vuelto a la política aquella de Continental Affairs. Lo que sea del continente, que nosotros no nos preocupamos de eso mucho hasta que surja un tipo o alguien que amerite formar una coalición contra él, ¿verdad? Política clásica. Cuando surge un Napoleón, ahí sí. Está, púmbate, ¿no? Ahí cuando surge un Hitler, también. Ahora, Dollfuss, que yo les traje esta magnífica biografía publicada en Buenos Aires, en la Argentina, ¿verdad? En 1938, de un profesor doctor en historia, Dietrich von Hildebrandt Dollfuss, y realmente cuenta muy bien cómo Dollfuss tuvo que combatir en un terreno tan cenagoso y tan difícil, porque por un lado tenía en contra a todos los socialistas, comunistas y todo lo demás. Por otro lado tenía en contra a gran los conservadores parte, y a los capitalistas. También en parte, aunque no tanto, porque Dollfuss consigue en los escasos 2 años que está a cargo de la Cancillería, del cargo de primer ministro de Austria, consigue inyectar a los austríacos una nueva dosis de patriotismo austríaco. Es decir, Austria puede transformarse en un pequeño ejemplo no de democracia, porque lo que Dollfuss había arreglado con Mussolini era gobernar sin el Parlamento. Recibir el apoyo, Italia va a enviar armas. Italia va a enviar, y sobre todo, cada vez que Hitler diga algo sobre Austria, va a haber un ruido de sables y alguna división italiana se va a trasladar al paso del Brennero. O sea, como diciendo, ojo, ¿no? Pero Dollfuss estaba convencido, como un epígono gato de chico otros, le decían a Mussolini, no conocía el peligro. Estaba convencido Dollfuss de que Austria, con todos los problemas internos que tenía, la inestabilidad social, el problema económico, la inflación, la ruina en que había quedado, no podía ser gobernada por un parlamento y por un sistema de partidos clásicos. Y ahí había adherido, siendo un católico fervoroso, originario de una zona del espectro político de izquierda, digamos, había llegado a la conclusión de que si se quería gobernar Austria y evitar el peligro de que los alemanes la anexionaran, y al mismo tiempo tener el apoyo de Italia, había que parecerse un poquitito a Italia. Y ahí el individuo consigue avanzar contra viento y marea. Es un individuo realmente pristino, impecable, sus valores, su familia. Se da la increíble coincidencia de que su esposa y sus 2 hijos están como huéspedes oficiales de Benito Mussolini en el balneario de Riccione, sobre el mar Tirreno, en el mismo día que asesinan a Dollfuss en Viena. ¿Quiénes lo asesinan? Unos 300 nazis austríacos que se disfrazan de policías y de soldados austríacos, atacan el Parlamento. Dollfuss no estaba allí. Van luego a la Waldplatz, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de Francisco José, en el centro de Viena, y ahí sí, vestidos con sus uniformes, entran a la fuerza, se tirotean con la Guardia de Seguridad. Afortunadamente, una llamada telefónica providencial había conseguido hacer huir a todo el gabinete, porque si no hubieran agarrado... Y limpiaban a todo el gabinete. Y limpiaban todo el gabinete. Y a Dollfuss le pegaron 2 balazos en el estómago. Y lo tendieron sobre un sofá, y ahí quedó el individuo desangrándose durante horas, pidiendo un sacerdote, y los nazis estos sin piedad, porque estaban negociando su salida. ¿Cuál era la motivación del asesinato? La motivación era del asesinato colectivo que iba a ser descabezar el gobierno austríaco y supuestamente con el apoyo del ejército austríaco y de los grupos más reaccionarios y demás tomar el poder en Austria. Pero le salió el tiro por la culata, porque la opinión pública nacional e internacional quedó impactada por este tema, y el ejército y el gobierno se mantuvieron firmes contra estos nazis. Pero a pesar de todo, les dieron cierta vía libre. Los principales consiguieron salir de ahí, habiendo muerto Dollfuss ya desangrado, y consiguieron, unos cuantos de ellos no tienen ningún cargo. Los principales fueron juzgados y condenados a penas de cárcel, y Mussolini de forma inmediata dijo que Hitler es una especie como de bufón. Está ligeramente loco, no tiene mucha inteligencia o dinamismo. Es una especie como de gramófono que tiene 7 tonalidades y una vez que las ha terminado de jugar, tiene que volver a repetir las mismas.
Y después, más adelante... ¿Hitler se enteró de este palo de Mussolini? No, porque fue dicho, está en los archivos de bien. un diplomático. Esto fue clasificado. Pero ¿cuál fue la posición que toma Hitler inmediatamente después de la muerte de Hitler pide disculpas, dice que no tiene nada que ver, envía a Franz von Papen, el que lo va a consagrar, el que lo consagró canciller el año previo, y lo envía a Viena con las disculpas y todo el caso, pero evidentemente Mussolini percibe la acción de los nazis austríacos como algo palanqueado desde Alemania, desde Berlín, para acelerar el Anschluss, la anexión, ¿verdad? Cosa que va a suceder recién en el 38 con Seyss-Inquart. Muy bien, exactamente, con Seyss-Inquart, que va a ser... Está Schuschnigg todavía, que es el canciller austríaco que sustituye otro buen hombre, pero con buenos hombres frente a estos tigres. ¿Qué más opina Mussolini sobre Hitler a partir de la muerte? Opina... aparte de esto que lo enterraba, ¿no? Que básicamente un pelele cuadrado. Un pelele cuadrado, falto de cultura, que repite siempre las mismas 7 notas. Cuando recibe las noticias del asesinato, y como Mussolini era su protegido, y en realidad el asesinar a Dollfuss era como pegar una cachetada a Italia, a Mussolini y a Italia, que Italia en ese momento ya se vanagloriaba de tener 8 millones de bayonetas, una fuerza aérea bárbara, una supermarina, y que nadie podía mojarle la oreja sin par. Y de pronto pasa esto. ¿Qué te parece? La pieza principal de la diplomacia italiana en Centro Europa, ¡boom!, es borrada. Entonces, de 2 tiros en el estómago. Exactamente. Entonces, por una horda de nazis austríacos. Exactamente. El duce, de manera muy enojada, se refiere a Hitler como ese horrible degenerado sexual. ¿Cómo conocía los temas de alcoba de Hitler Mussolini? Sí. ¿Qué conocimiento tenía sobre su vida privada? Yo creo que lo que tenía eran rumores, porque tampoco había mucha actividad sexual ya pública. Ya existía ese romance con su sobrina, ¿no? Que había acabado en un suicidio que hoy se sabe que fue asesinato. Fue asesinato lo de Geli Raubal. Sí, porque Geli Raubal tenía muchos secretos de la intimidad de Hitler. Hitler estaba loco por ella, la celaba, y la tipa había comenzado un romance con el chofer. Claro. Entonces Himmler, aparentemente, digo, pues esto no está probado, Himmler la había estimado como un peligro. Y ponerla como un suicidio por amor, no sé, porque Hitler, como Hitler no se quería casar con ella porque no podía casarse con la hija de la propia hermana. Estos episodios, claro. Estos incidentes, estos episodios serían conocidos por Mussolini como para decir que era un degenerado sexual, o simplemente lo aplicó como una metáfora. No, yo creo que más bien era un insulto, una cosa que en Italia, país machista por excelencia, ese tipo de cosas. ¿Tú sei un homo, un verbo homo? ¿lo está tratando homosexual? No, degenerado sexual. Que soy un verbo bueno, pero capaz que la degeneración sexual en esa época era una afirmación que le costó cara a Mussolini porque Alemania le hizo la cola a Italia, claramente, ¿no? No sé qué opina el profesor Márquez. Amigo, yo tampoco iría tan lejos, porque Italia la metáfora homoerótica no sé si se aplica. Se va a hacer el harakiri sola Italia, Bueno, está bien. Con Mussolini. Pero lo digo, como el que supuestamente era el discípulo, ¿no? El epígono de Mussolini terminó siendo el tipo más importante de toda esta historia, ¿no? O sea, Hitler y una Italia subordinada militarmente a Alemania en la Segunda Guerra. Totalmente. Y eso es porque, como opinan muchos autores con mucha certeza, y yo comparto, es que Mussolini llega a un momento, que es justamente a partir de esta época, que va perdiendo gradualmente el sentido de la realidad y el sentido de la fuerza que Italia tiene realmente. Y como aquellos decorados Potemkin, que aquel ministro de Catalina la Grande le había puesto en un viaje, en el primer viaje que hace por Rusia, le había puesto fachaditas de cartón y todo para que pensara que todo estaba bien y que había unas lindas ciudades nuevas y todo lo demás. Eso se llama los decorados Potemkin, una especie como de engañifa, ¿verdad? Y en realidad la fuerza militar de Italia, comprometida en la Guerra Civil Española a partir del 37 y previamente en un episodio que trataremos quizás pronto porque nos toca por la época, en la conquista de Abisinia, las Fuerzas Armadas italianas se las vieron realmente mal, ¿no? Complicadas, y se vio todos los con nativos que peleaban a caballo y con espadas y lanzas. Sí, bueno, no tanto. Tenían una guardia, como llamamos a veces, de 25.000 hombres, pero los italianos con fuerza aérea, ametralladoras y todo lo demás. Interesante artillería. Podemos citarlo que Walter Novak fue el hombre que le estaba organizando la fuerza aérea al Negus, a Haile Selassie en Etiopía, en el 35,
cuando tiene que huir y viene a Montevideo respondiendo un aviso para reclutar pilotos para la incipiente compañía Pluna que se estaba... Mirá. Y mi padre lo entrevistó a Walter Novak en el Oro del Ring. Novak le estaba preparando la aviación la a Haile Selassie. Porque Novak... y termina en Uruguay reclutando pilotos para Pluna. Sí, señor. No, enseñándole a todos los pilotos. Era porque Novak era miembro del circo aéreo de von Richthofen. Mira. Y cuando papá me, contaba siempre que cuando... El Caballero Rojo. Rastafarismo, nazismo y burocracia. De todo el salado. Una cosa media... Sí. No, pero digo, el hecho es que cuando viene Novak acá, mi padre le hace una entrevista en el Oro del Ring y el indio saca unas carpetas con recortes, con fotos, él junto con von Richthofen y más. Y mi padre, como todo el mundo que se enteró del tema, dice, esto es un otro más cuentamusa, otro de los condes europeos que viene acá a hacer guita. Y lo convocaron para una demostración de vuelo en Melilla, con pista de pasto todavía, y se citaron todos los pilotos y la familia un picnic para ver el desastre que el tipo Tremendo. iba a hacer. O sea que Novak llegó acá y dijo, voy a convertir a Pluna en la hub más importante de la región. No, ese fue el otro. Ese fue Campiani, perdón. Campiani. No, y después fue fantástico porque el individuo recibió esa avioneta de Havilland Moth ahí que apenas podía volar y se pasó 20 minutos haciendo acrobacias aéreas de todo tipo, la Immelman, el tono, el looping, los dejó a todos con la boca abierta. El tirabuzón, que de las más fáciles. Sí, de las más fáciles. Y cuando baja, el individuo le dice, ¿y qué tal? Y mi padre dice, queda contratado. Así nomás. Así. Bueno, pero a ver, volviendo a este episodio de 1934, el asesinato por parte de los nazis austríacos del canciller Engelbert Dollfuss, y Mussolini en ese momento... ¿Llegó a pensar que si se ponía caliente la cosa, el ejército italiano iba a entrar en Italia? Por supuesto, porque el ejército alemán del año 34 era el ejército de la Reichswehr. Básicamente había crecido un poco, había planes, no tenía tanques casi. Claro. Italia tiene una superioridad material brutal y aparte a Alemania, Italia había mientras tanto firmado un pacto ese mismo año con la Unión Soviética, lo cual revela los orígenes socialistas, comunistas que tenía Mussolini. Claro. Un pacto en el cual Italia se compromete a no intervenir en una alianza militar contra la Unión Soviética. Pero Mussolini hace un comentario después de esto bastante cínico y dice, como todos los políticos, en el fondo dice, bueno, en realidad este es un pacto, pero no nos ata hasta las últimas consecuencias. Mirá. Bien. ¿Pudo Mussolini haber cambiado el curso de la historia si se hubiera decidido ingresar con su ejército no solo a Austria, sino a Alemania? El problema es que cuando asume Hitler el poder el 30 de enero del 33... A este cabo de Bohemia lo saco solo con mi aviación, tendría que haber hecho Mussolini. Pero no obtuvo apoyo de nadie más prácticamente. Y la Liga de las Naciones, para variar, se quedó en el molde. Ahora, de todas maneras, no podemos negar que el ascenso de Hitler al poder el 30 de enero del 33 a Mussolini le vino muy bien. Y el tipo en aquel momento dijo, el triunfo de Hitler es nuestro triunfo. O sea que, pero claro, cuando se toca el tema de Austria, ahí ya es distinto, porque eso es un colapso de la diplomacia balcánica, inclusive que estaba planeando Italia. Italia ya comienza a preocuparse. Mussolini ya había concentrado las funciones de jefe de Fuerza Aérea, ministro de Defensa para las 3 armas. O sea, a partir de ahí es el gran responsable. Yo solo asumo todas las responsabilidades. Y será juzgado por la historia así. Totalmente. Gregorio Álvarez, ¿eso de lo último? No sé, es que me sonaba muchísimo, pero no me animo a decirlo por las comparaciones. ¿No? Profesor Márquez, estimado, ha sido un gusto, un placer. Gran columna, como siempre. Lo mismo digo, muchas gracias. Nos reencontraremos el próximo lunes. Con gran gusto. Chao, chao.